Hola, soy Andrés David Gutiérrez y hoy les contaré cómo escribí un libro con los elementos del análisis conductual. ¡Bienvenidos! Ya era hora que aparecieras, conductista, porque mes y medio sin subir contenido, déjame decirte. Sí, Ratrol, entiendo, y te pido a ti y a todos mis espectadores mil disculpas, pero mi ausencia todo este tiempo tiene que ver justamente con el título de este video, pues fueron días de mucho trabajo para hacer los últimos ajustes justamente de mi última obra literaria llamada León de los Vientos y otros relatos. Ah, sí, por ahí nos enteramos que ahora escribes cuentos siguiendo los pasos de Papito Skinner. Sí, Ratrol, aunque la pequeña diferencia con Skinner es que él se retiró de su carrera como escritor para dedicarse a la ciencia, mientras que mi carrera como cuentista es paralela a todas mis actividades profesionales y académicas. Y a propósito, sería genial que también me conocieras en esa faceta. Sí, muy bonito y todo, conductista, pero la verdad es que no entiendo cómo una visión tan mecanicista y fría como el conductismo podría decir algo sobre una actividad tan libre y bella como lo es la literatura. Bueno, Ratrol, una buena forma de iniciar es bajarle a esos calificativos absurdos que le das al conductismo. Realmente son basura. ¡Pruébalo! Pues bueno, Ratrol, te lo voy a explicar con mi experiencia personal como cuentista en la construcción de personajes. Siempre se ha hablado de la utilidad del psicoanálisis para la construcción literaria, pero jamás del conductismo. Eso lo tengo que ver. Bueno, Ratrol, sorpresas te da la vida, ¿no? Así que vamos con el primer elemento del análisis conductual: historia de aprendizaje. Generalmente en mis relatos hago una invitación implícita al lector para que se sumerja en los recuerdos y por ende en el pasado del personaje. Eso le permitirá al lector entender por qué ese personaje en particular se comporta como se comporta dentro del relato. ¿Pero por qué habrías de hacer esa solicitud si no hay nadie cuando escribes? Pues la hago porque en el pasado hacer ese tipo de solicitudes fue reforzado porque hubo otra persona que siguió la instrucción. Y justamente por eso Skinner le llama a eso mando extenso. Esa es otra forma de decir que tú creas personajes para mostrar tu verdadera cara, mostrando tu propia historia personal y haciendo que el inconsciente siempre triunfe. No, espera un momento, Ratrol. La forma de escritura del autor únicamente muestra que ese estilo ha sido reforzado en el pasado. Ten muy presente que una cosa es describir la historia de aprendizaje de un personaje ficticio y que por supuesto para escribir esas cosas de ficción debo recurrir a cosas que he vivido, que he visto en otros. Sí, porque es que uno no escribe por obra y gracia de las musas o por allá de entidades metafísicas. Pero una cosa es que uno haga eso y otra cosa muy distinta que uno a través de sus escritos exponga toda su vida privada poniendo de manifiesto el inconsciente. Eso tal vez lo dicen los psicoanalistas, pero la verdad no hay cómo demostrar semejante barbaridad, aunque suena muy popular. Sí, claro, conductista. Mejor sigue con el otro elemento. Sí, en fin, el segundo elemento que utilizo para la creación de personajes es el contexto. En ese sentido busco describir muy bien los lugares, los tiempos y las interacciones que tienen los otros personajes extras con los personajes principales de la historia. Si combinas todos estos detalles de contextos, interacciones, espacios y tiempos, más la historia de aprendizajes, tienes el caldo de cultivo perfecto para comenzar a tejer una muy buena historia. Y eso, curiosamente, mi querido Ratrol, tiene un pequeño efecto indirecto. ¡Ajá! ¡Lo sabía! El inconsciente siempre triunfará. No, Ratrol, nada de eso. Lo que quiero decir con efecto indirecto es que al describir de esta forma los contextos, las interacciones, etc., el lector
puede identificarse con esos elementos. Curiosamente, gracias a su propia historia de aprendizaje. Y es justamente esa historia, la del lector, la que comienza a darle un verdadero sentido a la narrativa. Un sentido o una intención que curiosamente resulta ser muy diferente al del escritor. ¿Pero por qué habría de ser distinto? Porque si el lector se identifica con el contexto y la historia de los personajes, comenzará a describir verbalmente lo que él hubiese hecho en esa situación si tomase el lugar de esos personajes. ¿Así es como el conductismo define el significado? Podríamos decir que sí, Ratrol. Mi padre, que también es escritor, dice que el lector se convierte realmente en otro autor de la obra. En ese sentido, Skinner diría que las historias exitosas son aquellas que se consideran agradables o interesantes. Pero para que sean definidas así, no depende del inconsciente, sino de la propia historia de aprendizaje del lector. Y entonces, todo se resume en un intercambio de contingencias entre lector y escritor. Es una forma de decirlo, Ratrol, pero también es una forma de escapar de las situaciones aversivas. Pues por un lado, el escritor dice cosas a través de la conducta verbal textual que posiblemente no diría en contextos cotidianos, porque sería castigado. Ajá. Por otro lado, el lector también podría identificarse con situaciones o conductas que normalmente no podría hacer, porque si las hiciera o si las dijera, sería socialmente castigado. En resumen, la conducta literaria sería ese medio por el cual las personas dicen o hacen cosas que no pueden hacer en su cotidianidad. De hecho, mi querido Ratrol, esa es la razón de la existencia de un personaje como tú. ¿Qué? Pero también es la razón por la cual nuestros seguidores te aceptan tanto. Y relacionado con esto último, entra el último elemento del análisis conductual que tengo en cuenta: las intraverbales. ¡Feria de términos enredados! ¡Ah! O sea, las operantes verbales, que según Skinner son las que utilizamos en nuestras conversaciones. En ese sentido, las intraverbales son eso que podríamos llamar significado, como tú lo mencionabas anteriormente. Según Skinner, cuando nosotros leemos una conversación, aumenta la probabilidad de que digamos: oh, yo también hablo así como ese personaje. Y eso hace que los contextos de las historias se vuelvan más interesantes y por ende tengan más recordación. Además, si está escrito en primera persona, el efecto es aún más poderoso. Por supuesto, en algunos cuentos también escribo en primera persona. Espero me leas, ¿no? Pues, la verdad resulta muy interesante cómo combinas tanta terminología ñoña conductista en algo tan libre y bello como el arte de escribir cuentos. Sí, Ratrol, es cierto, es mucha ñoñería conductista. Pero cabe aclarar que cuando escribo cuentos, no escribo nada de estas cosas conductistas. La literatura narrativa, los cuentos de ficción se hacen simplemente para entretener, mientras que la narrativa científica se hace para lograr explicaciones o comprensión de fenómenos del universo. Vale la aclaración, no faltará el idiota que comenzará a cuestionarte a ti por los temas que abordas en el libro de cuentos León de los Vientos, y por dárselas de muy intelectual, terminará analizando científicamente o históricamente un simple cuento de ficción. Gente patética hay en todo lado. Tal cual, Ratrol. De todo se ve en la viña del Señor. Pero para terminar este video, invito a los amigos que nos están mirando a que nos digan en la caja de comentarios si están de acuerdo con que estos elementos del análisis conductual, historia de aprendizaje, contexto e intraverbales, son realmente pertinentes para la conducta literaria. Vamos, no sean tímidos, escríbanlo ahí en la caja de comentarios. Sería genial que me conocieras también en esta faceta como cuentista. Si vives en Colombia,
escríbeme aquí a este correo, soy andresdegutierrez@gmail.com y te enviaré las instrucciones para que lo adquieras. El costo de este libro es de 40,000 pesos. Espero me leas para que estas historias comiencen a tener un verdadero sentido cuando entren en contacto con tu propia historia de aprendizaje. Y nos veremos en una siguiente oportunidad para seguir formando conciencia. Hasta pronto.